Hola, hoy veremos sobre solicitud de traslado, entrada y salida de mercancía. La solicitud de traslado se utiliza para poder visualizar la información relacionada con los artículos que se le realizarán el traslado de un almacén a otro. Para acceder a él debemos ir a Inventario, Operación de Stock, Solicitud de traslado. Esta solicitud puede tener dos escenarios. Una, donde el cliente nos está haciendo una solicitud de traslado de un almacén de su almacén de consignación a nuestro almacén, o podemos hacer una solicitud interna. Vamos a hacer una solicitud interna donde indicamos que tenemos estos dos artículos defectuosos y lo vamos a pasar al almacén de defectuosos. Le decimos que sí, sí, y vemos cómo pasa de este almacén 1 al almacén 20. ¿Okay? Esta es la solicitud. Lo añadimos. Ahora bien, traslado. Su función se utiliza para transferir de stock de un almacén a otro. Es posible llevar a cabo en forma de consignación para un cliente. También vamos a ver la ventana de traslado. ¿Okay? Nos vamos al botón copiar de solicitud de traslado. Tomamos el que hicimos ahora, la solicitud de ahora, seleccionamos, arrastramos los datos y vamos a ver el estatus que tiene. Aquí tenemos solicitado 1, que es la solicitud que se hizo, en esto hay 14. Al añadirlo, le decimos que sí, lo buscamos y comparamos. Ahora vemos que tenemos 15 en el almacén defectuoso contra 14. Ya pasó de solicitado a dentro del almacén. Ahora bien, vamos con entrada de mercancía. La entrada de mercancía permite aumentar el nivel de inventario en situaciones que no son el resultado directo de añadir un documento de compra. Puede darse el caso que durante un recuento de inventario, parte de la cantidad almacenada no se ha tenido en cuenta. Se puede introducir la cantidad omitida en SAP añadiendo en entrada de mercancía. Abrimos la ventana de entrada de mercancía, colocamos el artículo que conseguimos al momento de hacer recuentos de más, colocamos las cantidades. Podemos ver que vamos a ver la diferencia, cuánto hay en cada almacén. Al darle entrada, le decimos que sí, buscamos y comparamos. Como pueden ver, antes habían 165 después del conteo y que hicimos la entrada de mercancía, ahora hay 180. La salida de mercancía permite reducir el nivel de inventario en situaciones que no son el resultado directo de la venta de un artículo. Se puede dar el caso que si en el almacén se daña algún artículo por agua o por algún otro factor y dé como resultado que no se puedan vender, se deben eliminar. Para ello nos vamos a la ventana de salida de mercancía, colocamos la información, cuál va a ser el artículo o los artículos defectuosos, colocamos la cantidad, vamos a verificar primero la cantidad para que se vea, 72. Vamos a darle salida, le decimos que sí y ahora comparamos. Datos maestros de inventario. Pueden ver que antes tenía 72, se dañaron 2 y ahora le dimos salida y ahora nos quedan 70 en stock. Estas son las funciones de solicitud de traslado, entrada y salida de mercancía.